Sí, yo pedí un espacio acá a ustedes y le agradezco enormemente porque yo quiero aclarar por algunas publicaciones que se hizo en una página de don William Mamani, que obviamente no, él maneja fuentes oficiales que se le ha dado desde la policía, en el cual un supuesto chofer de la ambulancia del Hospital Regional Luis Alberto Vargas de Santa María había hecho una denuncia en contra de mi familia porque había sido agredida físicamente, ¿sí? ¿Por qué decís supuestamente chofer? Le digo supuestamente chofer porque él no es chofer oficial de lo que es el hospital. Don Javier Gómez, yo me atrevo a dar el nombre porque es así. Don Javier Gómez es un empleado municipal, no está adscrito al hospital y tampoco al Ministerio de Salud, ¿sí? Él no pertenece a nada, él está registrado en la municipalidad como un personal de tareas varias, que lo único que hacía en el hospital era mantenimiento, barrer, limpiar, tareas varias que se le pidan. Mi papá ha trabajado más de 30 años en el hospital, él era personal de mantenimiento mi papá y el 22 de julio cumplía años y se jubilaba mi papá. Mi papá, él estuvo enfermo. El día viernes él estuvo internado en el sanatorio Santa Rita. Él estuvo con un cuadro de un principio de neumonía, ¿sí? Y el día sábado mi papá se empezó a sentir mal en horas de 9:30 a 10 de la mañana, el cual siempre estuvo asistido, atendido por todas las enfermeras del sanatorio, por la doctora Berta Capuñay, que hizo un trabajo tremendo con mi papá y decide derivarlo. Nos ha dicho que ella iba a pedir en un lugar, una cama, en algún sanatorio, hospital. A lo que nosotros le dijimos que sea Tucumán, sea Catamarca, no había problema, que confiábamos en la ambulancia para trasladarlo. Entonces ella nos consigue una plaza ahí en lo que es el sanatorio Junín y nos dice que entonces ya llamemos la ambulancia. Para eso yo llamo al 107 pidiendo la ambulancia y me dicen que ya iba. ¿Esto a qué hora era aproximadamente? Para esto era aproximadamente las 11:30 de la mañana, ¿sí? 11:35 aproximadamente. Yo tengo todas las llamadas de mi teléfono. Mi papá, así como estaba, que él estaba mal, pero él estaba consciente, él lo llama a don Gatti. Él lo llamó a don Gatti, que se supone que él, porque no sé si al final sigue siendo o no, porque al accionar no lo ha hecho, que era el encargado del tema de las ambulancias. Mi papá lo llamó y dijo, sí, hermano, mi papá le pidió por favor que le mande una ambulancia que era para él. Le dijeron que lo mandaban. Luego fue mi mamá lo llamó a las 11:48 a don Gatti, pidiéndole que le mande la ambulancia. Nos dijo que en 15 minutos iba. Mis cuñados se llegaron al hospital, transcurría la hora y no llegaba. Fueron ahí al hospital, de mala manera les respondía que no nos vamos a hacer los apurados, que dejemos de joder, que ya iba a ir la ambulancia. ¿Sí? Porque tampoco te tratan con el respeto que te deberían hablar en una situación así. Seguimos esperando, para eso ya pasó más de las 2:20 de la mañana. Yo a las 2:30 aproximadamente, yo llamé a la policía local, llamé al 911, pidiéndole por favor a un policía que me atendió, suplicándole prácticamente que por favor me ayude, que si él podía, porque así le decía yo, que si él podía ir hasta el hospital a decir que nos lleven la ambulancia. Que por favor, que ya le habíamos pedido desde temprano y que la ambulancia no estaba yendo y que necesitábamos urgente. Mi papá solamente él tenía que ser trasladado hasta Tafí, no más de eso. Y sobre la ruta lo esperaba ya una ambulancia asistida, con personal médico, con monitoreos, todos lo estaban esperando a mi papá. El médico nos dijo, 45 minutos llega una ambulancia a Tafí. Pero hasta eso pasa 1:15 y nunca llegó. No llegó nunca. Cuando llega ya eran las 2:45 aproximadamente cuando llega la ambulancia. Cuando llega un señor que ya lo había nombrado, a Javier Gómez, que es nos sorprende que no nos han mandado un chofer, por nosotros siendo de la familia de mi papá, conociendo los trabajadores activos del hospital, sabíamos que ese señor no era chofer. Para colmo, él cuando baja la camilla la baja mal, no sabía cómo acomodarlo a mi papá. No contaba ni cómo ayudarle a la enfermera para poder subirlo a mi papá. Tiró la camilla al suelo. Yo tengo fotos, yo saqué fotos de lo que él hizo, de su accionar. Mi papá agarró, lo subimos nosotros a la camilla. Mi cuñado, mis hermanos, doña Rosita, la enfermera del sanatorio, los pusieron en la camilla a mi papá.
Y desde ahí nosotros lo llevamos a la ambulancia. El señor nos dijo que él no iba a arrancar la ambulancia hasta que no se le anote en un papelito la dirección, el nombre del médico y a dónde tenía que ir, porque él no conocía nada. La doctora le dijo, las indicaciones ya están dadas, había una historia clínica, mi mamá llevaba todo a lo que se refiere, los papeles que se necesitan, y no hay otro hospital o sea, no tenemos otra ruta más que la ruta que está en el acceso de la entrada de Tafí del Valle, no hay otra ruta. Nosotros no manejamos otra ruta, es la única ruta que estaba en la entrada, la ambulancia asistida, que lo estaba esperando a mi papá. Era lo único que él tenía que hacer, pero no, él se negaba a arrancar la ambulancia hasta que no le anotemos en un papelito como él lo pedía. Nos fuimos con la doctora, yo la acompañé a la doctora Capuñay a anotarle en el famoso papelito, y cuando nosotros estábamos entrando a la enfermería, mi mamá grita, mis familiares gritan, porque a mi papá le da el primer preinfarto a él. Mientras nosotros lo asistimos, yo subí a la ambulancia, mi hermano, mi madre, las dos enfermeras, una del hospital, una del sanatorio y la doctora. El hombre hace un comentario que nos dice que para qué jodíamos por la ambulancia si el viejo ya estaba muriendo, que para qué jodemos. ¿A ustedes les parecen que haga esos comentarios en ese momento? No es correcto, no hay por qué hacer esos comentarios. Entonces nosotros le dijimos que esas cosas no se hacen, que por ejemplo nosotros no tenemos por qué soportar esas adversidades, esos malos tratos por parte de ellos. Ahora, Barbie, ¿ustedes recibieron alguna respuesta por este accionar por parte de la gente del hospital? No, nosotros hasta el día de hoy la directora no nos ha llamado. Como les dije, mi papá él era un personal activo, porque mi papá hasta el jueves a la tarde, hasta las 8 de la noche prestaba servicio. Él estuvo trabajando, mi papá, era un personal activo. Y no nos dio respuesta. Cuando a mi papá le ha dado el primer preinfarto y el hombre hizo esos comentarios, mis familiares lo han atacado verbalmente, pero jamás se le ha pegado. Ni siquiera se lo llegó a tocar a este hombre, en ningún momento. ¿Qué hizo? Él salió corriendo, porque ha dicho que ese viejo ya se moría. Él salió corriendo por el costado de la ambulancia y se fue. O sea, ¿él abandonó la ambulancia en ese momento? Él hizo total abandono, y nosotros tenemos un montón de testigos que él hizo totalmente un abandono de la ambulancia. Cuando mi papá seguía vivo a pesar de su primer infarto, la doctora lo reanimó y estaba vivo mi papá. En el segundo preinfarto, ya mi papá se ha cortado, pero hasta eso habrán transcurrido varios minutos que mi papá estaba vivo y no teníamos chofer de ambulancia. Porque este hombre agarró y se fue. Se fue. ¿Se fue a dónde se fue? Se había ido corriendo a la policía diciendo que nosotros lo habíamos querido agredir. Pero él nunca pensó en la vida de mi papá. En ningún momento. Pero nosotros jamás, eso es lo que yo pedí este espacio para aclarar, nosotros jamás lo hemos agredido. Si mis sobrinos lo han insultado, porque lo habrán insultado, mi familiar, fue por el mismo comentario que hizo. Y como lo dije anteriormente en otra radio, yo también hubiera reaccionado si yo estaba debajo de la ambulancia. Yo también tenía todas las ganas de insultarlo a ese hombre, pero no lo hice, porque yo estaba meta a reanimar a mi papá. Y él se fue. Él se fue y mi papá murió a los minutos. Entonces nosotros volvimos a llamar, después llegó la policía. ¿Para qué? Para sacar la ambulancia si mi papá ya se había muerto. Dijimos que alguien vaya a recoger la ambulancia, ya que lamentablemente ya tenía que entrar al servicio de la empresa Luján a retirar el cuerpo de mi papá. Ahora, ¿ustedes realizaron la denuncia por parte de la familia en la justicia? Nosotros sí, en ese momento se hizo la denuncia correspondiente en la comisaría. Y mientras mi hermana hacía la denuncia, llegó el señor Gómez con Gatti, que ahí recién aparece el encargado de las ambulancias. Cuando nosotros, más de una hora él no había recibido las llamadas. Él fue también a hacer otra denuncia, que es la supuesta denuncia que él hace. Bueno, creo que lo digo mal en decir supuesto porque la hizo, de decir que nosotros habíamos accionado físicamente. Y todo lo que nosotros hemos recibido, la negligencia de él, y lo que yo le pido a la directora, que por qué ella no nos ha dado una explicación, ¿cuál era el chofer de turno? ¿Por qué este hombre hace viaje y no tiene hoja de ruta? Él no es autorizado para hacer ese viaje. Es autorizado, pero por ella. Yo creo que el hospital no se mueve porque yo venga y la mande al enfermero o porque lo mande al doctor. Creo que hay una cabeza, ¿no? Y para este caso, a usted, Tatiana Villagra,
Usted que es la directora, ¿qué explicaciones nos da a nosotros de que por qué un personal que no pertenece al hospital y que ni siquiera está capacitado lo mandan como chofer? Porque tampoco sabíamos cómo él era como chofer. Claro. Al ser tu padre trabajador del hospital, conocido de los choferes de la ambulancia, ¿pudiste también hablar con los choferes que son choferes oficiales del hospital? ¿Qué te dijeron? Sí, por supuesto. Mi papá era muy querido por mucho personal del hospital, ¿no? Por los mayormente los más viejos. Nosotros lo velamos a mi papá en la empresa Luján. Se han llegado los choferes hacia la empresa, la mayoría de los choferes, algunos que son personal de mantenimiento, que trabajaban junto con mi papá, que estaban a punto de jubilarse juntos, algunas personas de administración, y nos hacen el comentario de que ninguno estaba de guardia, que les dolía en el alma, a pesar de sus lágrimas, del dolor que estaban sintiendo, porque ellos dicen que si tan solo hubieran tenido una llamada, un mensaje, y sabiendo que era mi padre, ellos inmediatamente dejaban lo que estaban haciendo por acudirlo a mi papá. Pero ellos me mostraban en su celular que yo le dije que no había por qué hacerlo, que yo les creía porque realmente creo en la amistad, el cariño que le han tenido a mi padre, de que ellos me dicen, nosotros, mire madre, nadie nos ha llamado, nadie nos ha comunicado nada, nosotros no estábamos de guardia, no estuvimos de servicio, pero si nos llamaba, íbamos. Hubo un chofer que dijo, a mí me llaman como a la 1:30 para ir a buscar, pero no, dice, ya después yo me vi entero que ya se había muerto el viejo, dice, porque así le decían a mi papá viejo. Y no, ya era tarde, que a la 1:30 ya estaba dentro de un cajón mi papá, lamentablemente. Bueno, la verdad, Barbie, lo sentimos mucho y ojalá esto no se vuelva a repetir ni con un trabajador del personal del hospital, ni con nadie, porque la verdad, ser tratado como lo trataron a tu padre ahí, con lo que estabas contando, la verdad que duele. Sí, la verdad es que nosotros, como usted mismo dice, no, nos pasó. Yo qué más hubiera querido que mi papá, en el estado que haya estado, que haya llegado, que por lo menos el intento de salvarlo, porque nosotros hicimos todo por salvarlo a mi papá. Pero me pasó a mí y ya nos pasó anteriormente con la ambulancia del hospital hace varios años atrás con mi sobrina. Nos pasó la misma situación. Se demoraba la ambulancia, que no nos mandaban porque no autorizaban y no sé qué cuestiones había pasado. Y es algo que sucede cotidianamente, lamentablemente en el hospital pasa siempre, ¿no? Yo soy una persona que a veces acudo al hospital y me hago atender a veces con los médicos, ellos me dan un buen trato porque esas cosas yo no voy a decir que es para todos, ¿no? Pero lamentablemente el tema de la ambulancia siempre es un tema muy particular y en este caso fue por parte yo le digo por parte de la directora, por los encargados de no habernos mandado a tiempo la ambulancia, 15 minutos, 20 minutos hubieran llegado, porque el hospital lo tenemos a 5 cuadras nomás. Del sanatorio del hospital no hay más que 5 o 6 cuadras nada más. Y lo hubieran enviado y no lo hicieron, no lo hicieron. Y bueno, yo le pido a la directora que nos dé una respuesta y también yo hablé con la gente del municipio porque no tienen que hacerse responsables por tener un personal así, por lo menos que a él se lo tenga en cuenta y que vean lo que está provocando, ¿no? Porque ellos son los responsables, los empleadores son el municipio, ellos son los verdaderos responsables de tener gente así. Y que obviamente, ¿no? Usted, el jefe de personal, lo puede enviar para que usted trabaje en el hospital, pero ¿quién le ha dado la orden de que suba una ambulancia a ese hombre? No ha sido tan solo la municipalidad. Yo sé que hay un responsable sobre de él, que le ha dicho que se suba a la ambulancia, pero que todos se hagan responsables de todas las cuestiones que nos ha estado pasando.